Hoy tenemos un invitado especial porque no es ningún político, no es ningún asesor, es alguien que también está detrás de las cámaras, detrás de la acción, pero sobre todo es alguien que estudia muy bien todo lo que pasa en nuestra sociedad y también en la política, cómo nos estructuramos. Con todos nosotros tenemos a... Preséntese usted, señor. Oriol Bartomeus. Algo distinto, ¿eh? Hacemos un poco esto un poco más ameno. Ujú. ¿Quién es Oriol? A ver, soy doctor en ciencia política y soy el director académico del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cuál piensas o cuál es su sitio favorito de Barcelona o en el mundo? Mi sitio favorito de Barcelona o en el mundo. No, no sabría qué decirte. Pero yo vivo en Horta, no vivo en Barcelona. Esto es quizás una de las cosas importantes. Ya sabéis que en Cataluña hay mucho independentista suelto, pues en Horta también somos independentistas de Barcelona. Así que, no sé, igual sí, la Plaza Ibiza de Horta es mi sitio en el mundo. ¿Y un libro que te guste mucho? Un libro que me gusta mucho y que lo releo, lo repaso con frecuencia es La revolución no será televisada, de Joe Trippi, que explica la campaña que hicieron en el año, yo creo que era en el año 2000, que fue la primera campaña que hicieron por Internet, por la prehistoria de Internet. Ujú. Y que lo lees desde ahora y es un libro que te explica muchas cosas. Y es un libro que es aquella cosa de dónde estábamos y dónde hemos acabado estando. Sí, me parece un libro muy interesante. Un personaje con el que te identifiques no tiene por qué ser político o institucional, ¿eh? Puede ser Wow. un personaje ficticio, por ejemplo. Un personaje con el que me identifique, pues no te sabría decir. Es muy difícil de... Quizás no tanto que me identifique, sino que me gusta mucho su pensamiento y su manera de hacer, es con Isidre Molas, que fue el fundador del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y que ha sido mi mentor desde siempre. Y creo que es una perfecta síntesis entre el académico, el investigador y el político. Hablando del político y del que estudia la ciencia política, ¿cuál crees que es la diferencia entre ambos? El que hace la política y el que la estudia. Básicamente es la implicación. El otro día, mira, en la Universidad de Girona fui a dar una charla y obviamente hubo la típica pregunta de, bueno, y ahora, o sea, has expuesto, ¿no?, lo que tú piensas que está pasando en el mundo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo les digo, bueno, esto ya forma parte del político. El político es el que hace. Los políticos son los que hacen. El politólogo, el científico político es el que observa y el que mira qué pasa, pero no hace. Sin embargo, yo siempre he pensado, porque hay como una tendencia que dice, no, si eres politólogo no puedes ser político, ¿no? Hay como un corte muy claro entre la academia y la acción política. Yo eso no lo he entendido nunca. Yo creo que puedes combinar el ser político en el sentido de ser una persona que tiene una posición política y un ideario político y a la vez ser capaz de tener una visión neutra, científica, desapasionada sobre la realidad política. Simplemente tienes que saber cuándo llevas el gorro político o el gorro del politólogo. Pero nunca he creído, y además me parece que es falso, la idea esa de que hay gente, es decir, hay investigadores que son neutros en el sentido de no son políticos. Nunca me lo he creído. La gente que dice esto es que no quiere explicar qué posición tiene en la política, que eso es diferente. O sea, ¿crees que todos tenemos como un tinte ideológico? Todos. 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 Lo que pasa, lo interesante, y en eso
me discuto muchas veces con esos que dicen, ¿no? El politólogo tiene que ser un neutro, no sé qué. No, no somos neutros. Lo que pasa es que sí que es exigible que cuando tú estás en modo investigador, tú debes ser neutro. Tienes que dejar tu ideología aparte. Porque entonces no estás haciendo ciencia política. Entonces te estás engañando a ti mismo y estás engañando a todo el mundo. Es decir, tú tienes tu posición, obviamente, pero cuando, entre comillas, cuando te metes en el laboratorio, tu posición queda fuera. Pero está bien que tengas tu posición. Y está bien que no engañes. Y no digas, no, yo no tengo posición. Claro que tienes posición. Lo que pasa es que eres capaz, y aquí está la gracia de la cosa, eres capaz de que cuando analizas, esa posición la abandonas, la dejas aparte. Y dices, no, ahora me pongo la bata de científico y hago ciencia. Claro, porque muchas veces cuando vemos los perfiles de los políticos, muchos son licenciados en Derecho, en Economía, pero hay pocos politólogos. Empiezan a ver, pero no... Yo no creo... Es decir, para ser político puedes ser basurero. Es decir, para ser político no tienes que ser una persona que conozca los rudimentos del comportamiento electoral, por ejemplo. No tienes por qué. Hombre, es interesante saber, por ejemplo, si tienes que ser ministro de Economía, saber un poco cómo funciona la cosa. Pero al fin y al cabo, ¿qué se le pide a un político? Al político no se le pide un análisis frío y científico de la realidad. Se le pida que intente poner en práctica unas ideas. Y aquí sí, creo que lo más importante es tener ideas, porque el gran problema de los políticos es si no tienen ideas. Pues entonces ya no sirve para nada. La política sin ideas Claro. es management y entonces ya dejémoslo estar. Otra cosa es que hay una vertiente política que es management. Bueno, Claro. bien, pero incluso el management tiene ideología. Pero es muy curioso porque yo te diría que cuando yo estudié había gente en la carrera que quería ser político. Yo creo que ahora no. Quizás porque ahora el ser politólogo, es decir, hay un mercado laboral para los politólogos. Cuando yo empecé no había mercado. O sea, yo creo que hacíamos ciencia política. Los que hacíamos ciencia política éramos la cosa más friki del mundo mundial porque éramos una peña que desde pequeñito nos había gustado mucho lo de las elecciones, los partidos y no sé qué. Y mira, nos hicieron una carrera para nosotros. Ahora no, los estudiantes que ves en ciencia política, entonces, ahora ya pues quieren dedicarse a la comunicación política o a la asesoría política o al análisis político, pero ya no son esos niños frikis que coleccionaban las listas electorales los días de las elecciones. Bueno, hay un poquito de friquismo todavía, pero compartido. O sea, Sí. Se aceptan más Sí. y es más reivindicativo. Sí. Sí. Es como un poco la política y el fútbol, ¿tú crees que van ligadas con ciertos términos? Me gustaría comentarte una cosa, a ver si estás de acuerdo, que es, ¿tú crees que los politólogos somos como los entrenadores o los comentaristas de los partidos de fútbol, ¿no? Y los jugadores son los propios políticos, ¿no? Yo lo veo un poco así a veces. Es un poco maquiavélico, ¿no? Pensarlo así, pero como Martillo venimos de la parte de la asesoría y de la comunicación política, vemos como lo que hay en el background. Sí. Desde el más empirismo posible, también se tiene esta visión de, no digo que sea 100% como el fútbol, pero que se le asemeje un poco, que hay entrenadores... No, ese es el sueño húmedo de los spin doctors, que es que ellos son los entrenadores y que los otros son los jugadores. Y entonces la política es una cancha de fútbol donde ellos hacen las tácticas, ¿no? Es como jugar al FIFA 2024 o algo así, ¿no? Eso es el sueño húmedo del asesor. No, la política afortunadamente es más que esto. Y yo creo que es un error esta idea del asesor como gran hacedor de estrategias, de liderazgos, de cosas de estas. Esto es un inmenso error.
el asesor tiene que asesorar. El asesor que quiere tomar las riendas de su monigote, como si fuera José Luis Moreno, ese asesor es un mal asesor. Porque ese asesor lo que quiere es ser político, pero no tiene lo que hay que tener para ser político. Entonces, a mí los asesores estrellas tengo la impresión de que no hacen su trabajo, hacen otro trabajo. El asesor es un personaje que está en un subterráneo, que está ahí en un despacho y que va pariendo cosas y que organiza bien. Pero ese asesor brillante que construye a un candidato, mira, eso me parece que es película. Es mucha película. Y por lo que respecta a lo del fútbol, cada vez la política se parece más al fútbol y eso es un gran problema. Pero eso no se contradice un poco con lo que nos has dicho ahora. Un ¿Qué? poco de que los politólogos tenemos que ser fríos y después los políticos también tienen que tener ideas. Sí. Pero luego, claro, ¿cómo es el fútbol? Pasión pura, ¿no? ¿No es como nos estamos desviviendo demasiado por la pasión y la emoción? Bueno, Tanto políticos y electores y votantes, ¿eh? En este caso. la política siempre ha combinado pasión y racionalidad. Siempre. O sea, si tú ves un meeting del PSOE de los años 80, del 82 o incluso el 93, allí lo que ves es pura pasión. Ahí son las gradas de cualquier Gol Sur, de cualquier campo de fútbol. Yo creo que es un error la cosa que decimos ahora y que se dice mucho, no tanto desde la ciencia política, sino desde los medios de comunicación, que es otra cosa, que son parte de los responsables de la futbolización de la política, que es la cosa esta de antes la política era racionalidad y ahora es emoción. Diciendo racionalidad bien, emoción mal. Yo pienso, la política no es más emocional ahora que era hace 40 años. No es más. Siempre se ha jugado con las emociones en política, siempre como se hace en consumo, por ejemplo. Las campañas publicitarias juegan con las emociones y con nuestras expectativas. Y después la cosa esta de que la política tiene que ser razón. No, la política tiene una parte de emoción y no está mal y está bien esa cosa, pero juegan a las emociones. Es que, claro, como siempre se ha jugado las emociones. Lo que cambia quizás es el tipo de emoción. Y aquí sí que hay un cambio, que es que actualmente, y esto es en parte porque ahora hemos cambiado el eje dominador de los mensajes desde la televisión hacia las redes sociales y porque el contexto general ha cambiado, ahora la emoción predominante es el miedo, es la rabia. Es eso lo que ha cambiado. O sea, ahora las emociones que intentamos despertar son emociones negativas. Digamos, si en los años 90 había esperanza, en los años 2020 lo que hay es un desasosiego absoluto, es un miedo atroz. Y de esto, claro, la política, pues digamos, basa estrategias en base a esto, en base a la emoción dominante del momento. Y la emoción dominante del momento ahora es el miedo. El miedo. A mí me gustaría recuperar una frase que has dicho sobre el tema del asesor estrella y de esas ganas de salir un poquito, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué opinas sobre Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, o Iván Redondo, que son como los jefes de gabinetes que más se han escuchado últimamente. ¿Crees que ellos tienen la intención o querían llegar a ser políticos? No lo sé. No conozco a ninguno de los dos. Yo lo que creo es... a mí lo que me parece es que no es necesario
tener tanto foco cuando eres el jefe de gabinete. Entiendo lo que está haciendo Miguel Ángel Rodríguez, que está jugando al pararrayos de su jefa. Pero ¿es ese el tipo de asesor? Para mí no. ¿Ese es el tipo de asesor válido? Mira, yo creo que eso tiene más que ver con la comunicación que con la asesoría en el sentido de tener un estratega. Porque claro, decimos asesores hay miles. No es lo mismo el pollster, el que te hace las encuestas, el que va mirando tendencias, que el que hace los discursos, que el que a veces juega a ser jefe de comunicación. Miguel Ángel Rodríguez era portavoz del gobierno, en el primer gobierno de Aznar. Es decir, es un tipo de asesor. Si decimos el asesor tiene que estar en la sombra, él en la sombra no ha estado nunca. Por lo tanto, es un tipo de asesor. Yo diría, para mí, el asesor que a mí me gusta, no digo que sea el que debe ser, el que a mí me gusta es el de la sombra. Pero entiendo que hay de todo. Y últimamente se ha puesto muy de moda el rollo Star System. Y aquí sí que a mí esto no me acaba de... ¿Y crees que hay algún tipo de influencia por parte de los medios de comunicación para intentar crear algún tipo de relato en base a este caso de Miguel Ángel? Como que el gran Rasputín... Sí, o un poquito también de victimización de la situación política con su jefa. Es que en el momento que tú te conviertes en un personaje del teatro, ahí ya eres un personaje del teatro. Yo tengo la impresión que Miguel Ángel Rodríguez ya le gusta ser personaje del teatro. Ya le gusta que se sepa que él es el que está detrás de las cosas. Es un tipo de personaje. Iván Redondo hasta cierto punto también le gustaba que se supiera que él estaba detrás. Incluso daba entrevistas, incluso decía cosas, que yo pienso, a mí me gusta más, digamos, el personaje de los jefes de gabinete previos a toda esta gente, que no los conoces, que no se conocen, que no se prodigan, que no dan entrevistas. Pero bueno, entiendo que nuestra función de politólogos hace tiempo ya que ha salido a la luz. Y hace tiempo ya que en este caso vivimos una especie de americanización de la cosa. Que es que, el asesor se ha convertido en alguien que no solo hace su trabajo, sino que reclama atención sobre su trabajo. Bueno, yo creo que esta no es la vía. Porque al fin y al cabo, el personaje es la persona a la cual tú estás sirviendo. No eres tú. Tú tienes que estar en la sombra. Pero para gustos colores. Sí. Yo quería preguntar, ahora hemos visto la visión desde el analista no, pero el asesor, ¿no? El asesor más personal. Y desde las instituciones que trabajan con los datos, o sea, de la que hoy podemos y esperamos poder hablar, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, no? ¿Qué se cuece? ¿Se cuecen allí los números? ¿Qué es lo que se ve en esta cocina, no? Mira, nosotros, yo puedo hablar de lo que hacemos en el Instituto de Ciencias Políticas. El Instituto de Ciencias Políticas nace en el año 88 y lo que hace, su función principal es la de analizar la sociedad catalana, básicamente la opinión de la sociedad catalana hacia la política, hacia el mundo de la política, y lo hacemos principalmente en base a un sondeo anual que hacemos desde el año 89, es decir, hace 35 años, y por lo tanto lo que nosotros hacemos básicamente es observar tendencias de opinión de la sociedad catalana. Y
explicarlas. Nosotros no solo intentamos explicar lo que pasa, sino explicarlo. Porque nuestra función también no es la de nosotros vemos cosas y nos las quedamos, sino intentamos explicar también para desfacer entuertos, digamos, también para que la sociedad pueda tener una base científica sobre lo que está pasando y no depender de intuiciones o no depender ya directamente de malas ideas. Entonces, nosotros lo que hacemos, una cosa tan simple, pero tan importante, como ver lo que pasa y seguirlo. Es decir, y cada año, con nuestro sondeo, vamos viendo. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar un cuadernillo sobre la opinión sobre la democracia, sobre cómo ha cambiado la opinión sobre la democracia. Tenemos también bastante avanzada una investigación sobre la antipolítica, la persistencia de la antipolítica, cómo es posible que no haya cambiado la opinión sobre la política desde hace 35 años, y es más, si te coges las series del CIS, desde hace 50 años que los españoles piensan lo mismo de los políticos, piensan mal, y cómo es posible que no haya cambiado, habiendo como ha habido un relevo generacional salvaje en este país. Pues hay cosas, hay persistencias. Yo creo que este es nuestro papel. Es el papel de mirar qué pasa con los instrumentos que tenemos de la ciencia política y explicarlo. Tan sencillo y tan complicado, ¿eh? Porque a veces nos hemos encontrado con cada cosa. Es decir, claro, a ti los datos te dicen cosas. Entonces, cuando tú los expones, a veces los datos dicen cosas que van en contra de lo que es la idea general sobre cosas. Por ejemplo, el año pasado presentamos una investigación sobre la opinión sobre la inmigración y, bueno, sudamos tinta para explicarlo, porque los periodistas en la rueda de prensa no se lo creían. Bueno, pues sí, pues es lo que hay, los datos dan esto, dicen esto. Además tienes la posibilidad de compararlo con qué decían los datos hace 30 años. Con lo cual puedes ver cómo hemos evolucionado. Bueno, eso es lo que hacemos. Hablando de datos y hablando de estadísticas y de resultados, yo creo que tengo que hacerte la pregunta del millón. ¿Quién ganará las próximas elecciones? No lo sé. Nadie. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Una porra, como hablando antes. No hago porras. No hago porras. Siempre que hay campaña electoral, claro, siempre todo el mundo, las porras. Yo me niego sistemáticamente a hacer porras. Mira, en las elecciones generales del año 23, una semana antes de las elecciones, el lunes de esa semana, el PP tenía la mayoría asegurada junto con Vox. Asegurada, aseguradísima. O sea, iban a ganar. No, ganaron. No solo iban a ganar, sino iban a tener mayoría en el Congreso de los Diputados con Vox. Clarísimamente, clarísimo. En esos 5 días se produjo una movilización espectacular de mujeres de menos de 30 años que de la nada salieron a votar al PSOE. Y pasó lo que pasó. Alguien podría haber previsto, o sea, si tú me dices, haz una porra una semana antes, yo te digo, Feijóo presidente de lejos. Es como un gol en el 91, ¿no? Sí, y cada vez es más así, porque cada vez más y más y más electores deciden su voto no en la última semana, sino el mismo día de las elecciones. Con lo cual, puedes hacer una porra así para tararí, pero, es decir, la porra que puedo hacer yo es tan creíble como la que puede hacer mi abuela. Y ya está. Hay encuestas, obviamente, pero además que últimamente vamos muy refinados. Es decir, hace 40 años la porra era ¿quién va a ganar las elecciones? Ahora no, ahora la porra es ¿quién va a ganar, por qué margen y si va a tener mayoría absoluta en el Congreso? Es decir, tenemos un problema grave con las encuestas.
que es que, uno, a las encuestas les pedimos cosas que las encuestas no pueden dar. Una encuesta no te va a decir hoy quién va a ganar las próximas elecciones, porque no están convocadas y no sabemos cuándo se van a producir. Entonces, todo lo que hacemos son simulaciones sobre un escenario que desconocemos. No solo esto, sino además sabemos que cada vez hay más electores que se deciden en el último momento. Por lo tanto, lo que podemos pronosticar hoy, bueno. Pero es que además sabemos que lo que se nos está pidiendo es ya no que digas un resultado, sino que des la probabilidad de que no tal partido gane las elecciones, sino si gana, que tenga la posibilidad de gobernar junto con otros partidos. Con un sistema electoral como el nuestro, eso es prácticamente imposible. O sea, yo desde hace tiempo que estoy en una cruzada para intentar convencer a los medios de comunicación de cambiar su visión sobre las encuestas y de ser capaces de no sacar titulares de eso, el PP sacaría hoy 170 diputados y no sé qué y no sé cuántos. No puedes decirlo con una encuesta de 1.500. No puedes decir el número de diputados. Debería estar prohibido. Lo interesante, además, no es la estimación de voto. Lo interesante es lo que hay debajo. Lo interesante es cómo está el saldo de transferencias entre el PP y Vox. Lo interesante es cómo está el saldo de transferencias entre Sumar y Podemos. Eso es lo interesante. El resultado final es, no te diría que es un ejercicio de trilero, pero el resultado final es, mira, hay una cosa que es muy clara y lo digo siempre. Las encuestas o la estimación electoral consiste en decirle a una gente que te dice no sé aún qué votaré, decirle qué va a votar. ¿Verdad que no? O sea, ¿cómo hacemos las estimaciones? Cogemos a los indecisos y decimos, mira, tantos para acá, tantos para allá. Pero si te lo han dicho, que no lo saben. Y no lo saben. Entonces, ¿qué sería bonito? Que los medios, por ejemplo, cuando ponen una encuesta, pues que pongan escenarios. Podría pasar esto, podría pasar lo otro. En el caso de que hubiese una movilización de última hora, tururú, tarará. Pero nadie te va a comprar un titular que diga podría ganar el PP, aunque si se produjera no sé qué, podría ganar el PSOE. No. Ya entiendo que el titular debe ser simple, pero las encuestas sufren. Pero aquí en el tema de las encuestas y los medios, yo creo que cada uno tira para la encuesta que le interesa más. Y que de alguna manera hacen un poquito de cocina para que hagan un poquito de influencia sobre el votante. Sí, pero la cocina es siempre... O sea, la cocina, hay que hacer cocina. Y lo digo yo que en el Instituto de Ciencias Políticas no hacemos cocina. O sea, no estimamos voto. Pero obviamente si quieres tener una cierta idea de un cierto pronóstico, hay que hacer cocina. ¿Hasta qué punto hay empresas que tiran más para un lado, empresas que tiran más para otro? No lo sabemos, porque no sabemos qué cocina hacen. Las únicas empresas que cocinan, pero que te sirven los ingredientes y que puedes cocinar tú, es el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Centre d'Estudis d'Opinió d'aquí, de Cataluña. Es decir, ellos pueden hacer una cocina, pero te dan los instrumentos para que tú veas qué cocina han hecho. El resto de empresas no sabemos qué cocina han hecho. No sabemos qué ingredientes han puesto en el plato. Que además, bueno, los medios más proclives al PP acostumbran a dar resultados más o menos tal y en cambio los otros... Sí, pero es de matiz. También es verdad, es de matiz. Bueno, y hablando un poquito ya de datos, de otros datos, nos gustaría también hablar un poquito del último informe sondeo que se ha hecho desde el instituto,
que el titular un poquito se resume en que los jóvenes catalanes son más de derechas. No. No. O así lo han vendido algunos medios. Bueno, claro, es que tampoco... A ver, nos hemos encontrado con una cosa que ya habíamos visto el año pasado y que coincide además con lo que apunta el CIS y lo que apuntan encuestas de otros contextos. Estamos viendo cómo se está generando una brecha de género en la población más joven, es decir, los menores de 25. Básicamente porque tenemos a los hombres de menos de 25 que cada vez más están más ubicados a la derecha. En nuestro último sondeo, digamos, nunca antes ningún grupo de sexo y edad había ido tan a la derecha como este grupo. Y en cambio las mujeres no. Los hombres jóvenes cada vez más están situados en posiciones conservadoras reaccionarias contra la inmigración, contra el feminismo, en posiciones, es jodido decir antidemocráticas, pero sí hay una opinión bastante fuerte respecto a la posibilidad de otros sistemas políticos que no sean el democrático, y todo esto también al final acaba viéndose pues que hay mayor intención de voto a partidos de extrema derecha. Sí, eso sí, lo estamos viendo. Ya lo vimos en el 23 y en el 24 lo confirmamos. Además estamos muy seguros de ellos porque lo que te decía, ¿no? Ves, en España está pasando lo mismo, en Francia más o menos pasa lo mismo, en Inglaterra, en Alemania de aquella manera. Homogénea en toda Europa. Sí, hay una tendencia general en toda Europa de los hombres jóvenes hacia la extrema derecha. Sí. Bueno. Y eso no es un poquito a la inversa, porque normalmente los hombres más grandes tienden a ser más conservadores que los jóvenes varones, me refiero, más jóvenes. Sí, pues no. Esto es muy interesante cuando miramos, por ejemplo, preguntas sobre feminismo. Entre las mujeres se da esa tendencia, ¿no? Cuanto mayor eres, menos feminista. ¿De acuerdo? Las chicas jóvenes son las más feministas y a medida que vas subiendo por la escala de edad, pues cada vez son menos. En los hombres pasa exactamente lo contrario. Entre los hombres, los más feministas son los de más de 65 años, los más favorables al feminismo. Y los hombres jóvenes son los menos favorables al feminismo, de una manera contundente además, y no solo en el aprobación o no del concepto feminista, sino incluso en preguntas del tipo de el feminismo ha ido demasiado lejos, ahora los hombres somos los represaliados, no sé qué. Esto es especialmente fuerte entre las mujeres mayores y los hombres jóvenes. Esto sí, nos lo hemos encontrado desde hace 2 años, es muy evidente. Sí. De hecho, hicimos un estudio, hicimos unas dinámicas de grupo con grupos de primero de bachillerato en diversos institutos de la ciudad de Barcelona, y aparecía esto de una forma muy evidente, muy evidente entre los chavales jóvenes. Sí. ¿Y esta tendencia crees que es una ola? ¿O es más bien una cosa cíclica que varía y fluctúa según la década, según lo que haya en la caja, ¿no? Según lo que haya en el tema que esté en el aire, ¿no? Es evidente que se ha producido una reacción a la cuarta ola feminista, al Me Too. El Me Too, es decir, la recuperación del movimiento feminista en el año 18 tiene 2 claras reacciones. Una en el público femenino, en el cual tú creas una generación de feministas en las chicas jóvenes, muy claramente feministas y con unas convicciones muy asentadas, y al mismo tiempo creas una reacción en el otro sentido en la parte de la juventud que son los hombres jóvenes.
Y aquí yo creo que también hay que hacer hincapié en el hecho de que estos hombres jóvenes que se han sentido de alguna manera, digamos, atacados o, digamos, por la cuarta ola feminista, han encontrado en las redes sociales una red de apoyo machista, con un discurso muy claramente antifeminista. Y en este estudio que hicimos con chavales de primero de bachillerato, descubrimos hasta qué punto la penetración de estos discursos y de estos influencers era espectacular entre los chavales de esos 16, 17 años. Todos ellos sabían decirte el nombre de uno de estos influencers machistas, todos habían más o menos visto algún podcast, alguna entrevista, alguna cosa, algún vídeo de esta gente y todos, digamos que de alguna manera habían absorbido el mensaje de esta gente. Sí. Uh-huh. ¿Y eso en parte tienen culpa los partidos tradicionales? De no saber, porque por ejemplo... Los partidos tradicionales tienen culpa siempre. Sí. Siempre. Pero me refiero, si tú ves un poquito ya los PP, PSOE... luego aparece Vox por ahí, donde de alguna manera es un partido más joven, más que de alguna manera atrae a ese público joven. Si vemos las redes de Vox, por ejemplo, sí, muchas veces, sí, o la gran mayoría, hablan con vecinos de toda la vida, de un barrio de cualquier población de Cataluña, pero también tiene mucha influencia ese sector más juvenil y que de alguna manera no PP, PSOE, que son los más grandes, no tienen esa capacidad de captación. No, es evidente que sí. Los partidos más nuevos, y entre ellos especialmente Vox, son partidos que actúan muy bien en el medio digital. O sea, lo han hecho muy bien, tienen una campaña muy buena de penetración en el medio digital. Los partidos tradicionales no. Seguramente porque los partidos tradicionales les cuesta más, posiblemente porque igual en un principio ningunearon el medio digital y dijeron, bueno, total, estas cosas, ¿no?, del TikTok y tal, y seguramente ahora pues deberán ponerse las pilas. Ya en la última campaña del 23 el PSOE como mínimo intentó alguna cosa. Uh-huh. Hay un ejemplo muy, muy interesante que es Die Linke en Alemania, en la última campaña electoral. Die Linke las encuestas le daban un resultado muy malo. Sabéis que en Alemania si no sacas el 5% del voto válido no tienes acceso al Bundestag y por tanto estaban ahí que se quedaban fuera del Bundestag. Y si os fijáis en los últimos 15 días Die Linke empieza a subir de una manera meteórica y ahora tiene presencia en el Bundestag, saca un resultado muy bueno. Yo creo que además son la cuarta fuerza, si no me equivoco, del Bundestag. No, la quinta, porque están los verdes entre medio. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron una fantástica campaña en TikTok, muy bien planificada, muy bien hecha, y consiguieron levantar un voto joven de la nada. O sea, aparecieron los jóvenes de la nada votando el Die Linke de una manera salvaje. Si te miras las encuestas de diciembre y las últimas encuestas antes de las elecciones, es que no tiene color. Es decir, consiguen atraer un voto que se iba a quedar a casa. Yo creo que ese tipo de acciones rápidas, muy propias de un partido dinámico que se lo cree, que lo hace bien, que hace una estrategia pensada, meditada y tal, yo creo que es lo que nos vamos a encontrar ahora. Y en ese sentido los partidos grandes les cuesta más, porque los partidos grandes son paquidermos. Los partidos grandes, yo creo que en esto es interesante, los partidos grandes son partidos de televisión. Son partidos de televisión. Con lo cual esto de las redes sociales, bueno, les cuesta. Y entonces, y a veces cuando se ponen en las redes sociales, bueno, hacen un poco el ridículo. No queda muy bien, ¿no? No. También es verdad que siempre ha habido la cosa esta, ¿no? Siempre cuando hablas con un político, siempre, ¿no? Los jóvenes. ¿Qué votan los jóvenes?
cuando al fin y al cabo tampoco es tan importante los jóvenes. Digamos, PP y PSOE, su fuerza electoral está en los mayores de 60 años. Los jóvenes para ellos significan una parte muy, muy, muy poco interesante de su voto. Ahora bien, también es verdad que cuando vamos a unas elecciones donde cualquier voto vale, vamos a unas elecciones en las que levantar 10.000 votos, que en el conjunto te puede parecer una nada, es salir del gobierno o entrar en el gobierno, pues claro. Entonces sí, yo creo que ahora veremos campañas de todos los partidos en medios sociales, en medios digitales para acarrear el voto. El problema que tiene esta gente es que de momento Vox les lleva una ventaja salvaje. Salvaje. Porque es un partido construido, a pesar de ser un partido que por ideología podríamos considerar un partido viejuno, es un partido construido ya en medio digital. Como lo era Podemos. Lo que pasa es que Podemos, bueno, ha tenido otras circunstancias. Pero bueno. Bueno, pues con eso no sé si damos por acabado este bloque. Y creo que ahora es momento para el minuto de gloria. El minuto de oro. Sí, el minuto de gloria, digo yo, el minuto de oro para nuestros candidatos a este podcast. Que yo creo que tenemos un papel relevante al dar este minuto, que es dar este espacio para hacer publicidad de un mensaje que quieras comunicar. Ahora hemos hablado de los jóvenes, a lo mejor es a ellos, o a lo mejor es a todo el conjunto, o a lo mejor es a los posibles estudiantes de ciencias políticas para animarlos. No sé qué mensaje pretendes lanzar, pero es un minuto solo para ti. Vale, un minuto es mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, yo lo que diría es una cosa que quizás necesitamos buenas ciencias sociales. Estamos en un momento en el que, digamos, por un lado, tenemos una gran incertidumbre, no sabemos dónde vamos, no sabemos nuestro mundo. Hay una grandísima incertidumbre y a la vez hay una crisis de autoridad tremenda. Es decir, no solo no sabemos dónde vamos, sino que además no nos fiamos de lo que nos dicen los que hipotéticamente saben dónde vamos. Y yo creo que en este interregno de este mundo desconfiado y que no sabe dónde va, yo creo que es fundamental hacer buena ciencia social. Buena ciencia social quiere decir una ciencia social bien hecha, sobre buenos datos, pensando en el largo plazo, viendo las tendencias de fondo y sobre todo sin engañarse. A veces tenemos la cosa esa de decir, claro, cuando las noticias son malas, cuando lo que vemos no es lo que esperamos, la cuestión es negarlo. No, hay que ver la realidad de frente, hay que saber lo que está pasando sin engañarse, sin hacerse trampas al solitario, porque es la única manera que tenemos para intentar salir de todo esto y para construir un mañana para todos, que es lo que debería hacer la ciencia social y la política. Pero bueno, la política ya sabemos. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por venir. A vosotros, gracias por la invitación. Todos los estudios y toda la información.